Agosto 16. La locura de Nabucodonosor. Daniel 4, 1 al 33. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Beltsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Beltsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses, y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño, y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Beltsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel, conocido también como Beltsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Beltsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo,
y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino, cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: «Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra». No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: «Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien él quiere». Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Curación de Nabucodonosor. Daniel 4, 34 al 37. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Muerte de Joacim. Segunda de Reyes 24, 5 y 6. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas 36, 8. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. El rey de Egipto pierde su hegemonía sobre Palestina. Segunda de Reyes 24, 7. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. 598 a.C. Gobierno de Joaquín en Judá. Segunda de Reyes 24, 8 y 9.
Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nejustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. Segunda de Crónicas 36:9. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo que ofende al Señor. Mensaje de Dios al rey Jeconías o Joaquín. Jeremías 22:24 al 27. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte, y en manos de los que tú más temes, es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los babilonios. A ti y a la madre que te dio a luz, los arrojaré a un país que no los vio nacer, y allí morirán. Jamás volverán al país al que tanto anhelan volver. Nabucodonosor pone sitio a Jerusalén. Segunda de Reyes 24:10 y 11. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Mensaje de parte de Dios para el rey Joaquín. Jeremías 13:18 al 20. Di al rey y a la reina madre, humíllense, siéntense en el suelo, que ya no ostentan sobre su cabeza la corona de gloria. Las ciudades del Negev están cerradas, y no hay quien abra sus puertas. Todo Judá se ha ido al destierro, exiliado en su totalidad. Alcen los ojos y miren a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado, el rebaño que era tu orgullo? Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. Segunda de Reyes 24:12 al 17. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Así, en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y a 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequías. Segunda de Crónicas 36:10. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Exclamación del profeta Jeremías ante el cautiverio de Joaquín. Jeremías 22:28 al 30. ¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor: anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. La señal de los higos buenos y malos. Jeremías 24:1 al 10.
Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los jefes de Judá y con los artesanos y herreros, el Señor me mostró 2 canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Una de ellas tenía higos muy buenos, como los que maduran primero. La otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me preguntó: ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí: veo higos, unos están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. Y la palabra del Señor vino a mí. Así dice el Señor, el Dios de Israel: a los deportados de Judá que envié de este lugar al país de los babilonios, los consideraré como a estos higos buenos. Los miraré favorablemente y los haré volver a este país. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Pero a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes y a los sobrevivientes de Jerusalén, lo mismo a los que se quedaron en este país como a los que viven en Egipto, los trataré como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, afirma el Señor. Los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra. En todos los lugares por donde yo los disperse, serán objeto de escarnio, desprecio, burla y maldición. Enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. 598 al 587 a.C. Gobierno de Sedequías, el último rey de Judá. Segunda de Reyes 24, 18 al 20, la primera parte. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Segunda de Crónicas 36, 11 y 12. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor. Jeremías 52, 1 al 3, la primera parte. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Los líderes religiosos y el pueblo también son infieles. Segunda de Crónicas 36, 14 al 16. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor Dios de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Jeremías 37, 1 y 2. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joacim. Pero ni Sedequías ni sus siervos ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. Profecía sobre Elam. Jeremías 49, 34 al 39. La palabra del Señor acerca de Elam vino al profeta Jeremías al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso:
Voy a quebrar el arco de Elam, voy a acabar con lo mejor de su poderío, voy a desatar contra Elam los 4 vientos desde los 4 confines de la tierra, los voy a esparcir por los 4 vientos, y no quedará nación alguna a donde no lleguen sus desterrados. Aterraré a Elam frente a sus enemigos, frente a los que atentan contra su vida. Desataré mi ardiente ira y traeré sobre ellos calamidad, afirma el Señor. Haré que la espada los persiga hasta que los haya exterminado. Estableceré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus oficiales, afirma el Señor. Pero en los días venideros cambiaré la suerte de Elam, afirma el Señor.